Bienvenidos a la primera edición de Biopolítica. Hoy nos va a estar acompañando el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. Muy bien, Franco, gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que arranquemos con algo tranqui, que me digas cómo definirías vos la palabra militante. Bueno, no, yo creo que militante tiene que ver justamente con la participación, con participar. Me parece que en definitiva todo el que se quiere involucrar, sea en política o en un objetivo determinado, que no necesariamente tiene que ser la política, pero por supuesto es aplicable a la política, y se involucra y participa, me parece que esa es la definición de palabra militante. Creo que por supuesto si uno quiere cambiar y transformar la sociedad o un país, una ciudad, está claro que el instrumento para hacerlo es la política. Por lo tanto, desde ahí me parece que la definición de militante es todo el que quiere de alguna manera participar e involucrarse para transformar la sociedad y para mejorarla, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas influencias que te llevaron a construir justamente los ideales para que te metas a militar? Muchos. En definitiva, hago política desde hace muchísimos años. La mamé desde chiquito. Mi papá era un militante, justamente. Y así que en mi casa siempre se habló de política. Y por supuesto que cuando fui más grande, ya a partir del secundario, en el Colegio Nacional de acá de La Plata, fui uno de los que antes de que termine la dictadura, en el año 82, empezamos a armar el centro de estudiantes, escondidos, nos reuníamos fuera del colegio, en la biblioteca Euforión, ahí en Diagonal 79, con mucho miedo, y después ya en el 83, cuando ya empezó a abrirse un poco más, y luego con la vuelta a la democracia, fundamos el centro, y fui el primer presidente del centro de estudiantes de mi colegio, votado por los chicos, por los alumnos. Así que a partir de ahí, por supuesto que fui siempre de alguna manera participando y militando, a veces más activamente, a veces menos, de acuerdo a las cuestiones de la vida y las cuestiones laborales también, porque por supuesto también ejercí mucho mi profesión de abogado. Pero siempre, por supuesto, soy un apasionado de la política y además estoy convencido que la única manera de mejorar la sociedad en que vivimos es justamente a través de la política. Así que si uno de alguna manera le preocupa la realidad que hoy vive nuestro país, sin lugar a dudas la manera de cambiarla es militando y participando. Bueno, me hablabas recién de que fuiste presidente del centro de estudiantes. En base a eso te quiero preguntar cómo ves a la política, a la militancia estudiantil, hoy en día. Muy bien. Muy bien, creo que realmente hay una gran participación. Hay muchos jóvenes que quieren participar, no solamente participar en la política universitaria o en la política de los colegios secundarios, sino además en otros ámbitos, ¿no? Como las organizaciones de sociedad civil, las luchas por determinados temas, los temas medioambientales, el derecho a los animales, un montón de temas que hoy a los jóvenes de alguna manera los preocupan y que quizá en otros momentos no eran tan importantes. La diversidad, el derecho a la diversidad, me parece un montón de temas que hoy, digamos, de alguna manera atraen a los jóvenes. No necesariamente implican una militancia política estrictamente, como de política estudiantil, pero sí con una gran participación. Y me parece que en eso la sociedad nuestra argentina ha avanzado muchísimo. Yo me acuerdo cuando en esa época te contaba, no había centros de estudiantes, había muy pocos centros de estudiantes en muy pocos colegios. Veníamos por supuesto de la dictadura cívico-militar, pero hoy los centros de estudiantes están en los colegios públicos, en los colegios también de educación privada, en la universidad, sin lugar a dudas, hay un movimiento estudiantil enorme. Así que no, realmente yo creo que el movimiento estudiantil y el movimiento de los jóvenes es clave, y creo que además creo que el futuro va por ahí, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Te da miedo que se debilite por ahí eso ahora con este tiempo que tuvimos de que no había clases por la pandemia? ¿Te da miedo que eso se pueda llegar a debilitar? Esperemos que no. Yo la verdad que creo que podría pasar, y por lo tanto hay que tratar de volver urgentemente a la presencialidad. Realmente a mí me preocupa mucho que hoy la Universidad Nacional de La Plata y también la UTN en nuestra ciudad estén funcionando de forma virtual. Yo creo que es momento de volver a las clases presenciales o ir paulatinamente avanzando hacia las clases presenciales. Hoy las escuelas primarias están teniendo clases presenciales, las secundarias en un sistema mixto. Me parece que es clave volver también a la universidad. Además de todo lo que implica
la presencialidad, desde el punto de vista de la calidad educativa, el contacto con los profesores, la participación estudiantil que hablábamos, también implica un movimiento muy importante desde el punto de vista de la economía de nuestra ciudad de La Plata. Cuando nosotros tenemos hoy en la universidad funcionando virtualmente, tenemos casi 40.000 estudiantes que vienen del interior a vivir a la ciudad para estudiar y que hoy no están viniendo o vienen muy limitadamente, y eso se nota claramente en el movimiento comercial de la ciudad. Lo mismo pasa con muchísimos alumnos que tienen la Universidad Nacional de La Plata y que vienen de los municipios aledaños, del conurbano, y que vienen todos los días, viajan y vuelven, que también le dan un movimiento a la ciudad y que hoy eso no lo tenemos, y eso se nota claramente en la situación económica y comercial de nuestra ciudad, que la pandemia y la cuarentena realmente lo han afectado mucho, ¿no? Daniel, ¿qué conservás de aquel hombre que, bueno, tuvo su primer cargo público en el 94 y qué buscás transmitirle a tus hijos con todo lo que fuiste aprendiendo en tu trayectoria? Bueno, conservar creo que siempre el mismo espíritu y objetivo, ¿no? Que es de alguna manera la política como instrumento de transformación, y por lo tanto a partir de ahí te diría que cuando empecé a trabajar en ese momento en el 94 con Antonio Cafiero era un estudiante, no, ya estaba recibido, pero de alguna manera todavía no había tenido ningún cargo importante y tomaba esa función como un camino de aprendizaje también, y más cuando estaba al lado de Antonio, que era, por supuesto, un hombre con una enorme trayectoria en la política, venía a ser gobernador de la provincia, así que traté de sacarle todo el jugo posible desde el punto de vista de aprender mucho de él. Creo que mis dos grandes maestros en la política han sido mi papá y, por supuesto, también Antonio Cafiero. ¿Y qué le transmitiría a mis hijos? Lo mismo, digamos, el involucrarse, participar y comprometerse. Yo la verdad que a ninguno le digo que tiene que dedicarse a la política, pero sí les digo que todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer con compromiso. Hoy a veces te diría con las nuevas tecnologías, con un montón de otras cuestiones, los compromisos de los jóvenes no necesariamente son de la misma manera que los compromisos nuestros, porque era mucho más el cuerpo presente en ese momento. Hoy la virtualidad hace que los compromisos se ven de otra manera, pero siempre hay que pensar que la única manera de lograr las cosas es con mucho trabajo. Yo siempre pienso lo mismo, mira, y esto sí se lo digo a mis hijos y creo que es un buen mensaje. En general cada uno tiene sus propias características, uno puede ser más capaz en un tema y en otro, pero la clave para que uno lograr los objetivos es comprometerse y trabajar mucho. Y con eso, más tarde o más temprano se logran los objetivos. Bueno, vos me decías que igual no es que les decís, bueno, que estén en la política, pero ¿te gustaría que alguno que esté, ves alguno rumbeado por ahí, que siga tu mismo camino? Sí, por supuesto que me gustaría. Sí, te diría que Delfina, que es la del medio, tiene 18, le gusta y la veo que en algún momento se involucraron, que tiene una fase artística, así que veremos cómo canaliza eso. Y a Gael, que es el más chiquito, que tiene 12, que es el que me acompaña en mis caminatas, en mis salidas acá en La Plata. Yo salgo mucho a recorrer la ciudad y a hablar con los vecinos. Los sábados, que no tiene escuela, Gael me acompaña y la verdad que lo veo que lo disfruta mucho, así que creo que quizá cuando sea un poquito más grande se va a involucrar. Así que los veo. Matías, que es el mayor, quizá le gustan más los temas vinculados con la aviación, esos temas, así que no creo que vaya por el lado de la política, pero uno nunca sabe. Bueno, sacándote un poco de la familia, en algún encuentro con la prensa también habías dicho que las diferencias tan explícitas en Juntos por el Cambio es porque no hay autocrítica. ¿Eso lo sostenés hoy en día? Bueno, yo creo que te diría que más allá de que las diferencias que hoy aparecen, que para mí están exacerbadas porque estamos a 20 días del cierre de listas y por lo tanto desde ahí, por supuesto que las candidaturas, hay muchos que tienen perspectiva de ser candidatos y eso exacerba las diferencias, más allá de que yo creo que no está en riesgo de ninguna manera la unidad de nuestra coalición. Sí creo que el proceso de autocrítica que nosotros debimos hacer luego de la derrota del 2019, tanto a nivel nacional como de la provincia, se vio interrumpido por la pandemia y la cuarentena. La verdad que pensemos que prácticamente cuando empezó el año vino la cuarentena en marzo del 2020 y por lo tanto hubo una interrupción de algo que era necesario hacerlo y que por lo tanto quedó de alguna manera no tan clara ese proceso. Más allá de que cada uno de nuestros dirigentes, muchos de nuestros dirigentes, no sé si todos, pero muchos de los que he hablado, hemos coincidido en cuanto a cuáles son muchos de los errores que se cometieron, las cosas bien que se hicieron, los errores que se cometieron, porque obviamente nadie pierde una elección si no comete errores. Y en ese marco
seguramente los vamos a tomar en cuenta para que nuestra propuesta electoral para el 2023 sobre todo sea una propuesta electoral que conserve los valores de Juntos por el Cambio, que los que nos forjaron como coalición política y también nos llevaron a ganar la provincia y la nación, pero también planteándole a la ciudadanía una cierta renovación dirigencial que es necesaria. La gente siempre vota a algo con expectativas de futuro, con expectativas de cambio. Me parece que en eso nosotros tenemos que saber leer esa necesidad de la sociedad y proponerle candidatos que representen los valores de Juntos por el Cambio, pero con cierta renovación. Y entonces, ¿cuáles crees que fueron los puntos débiles que por ahí lo llevaron a perder las elecciones? Yo creo que dos sobre todo. El primero, sin lugar a dudas, es la falta de política. Me parece que Mauricio construyó un gabinete o formó un gabinete donde faltaban dirigentes con trayectoria política. La política te da, primero no se estudia en ningún lado, la experiencia, son los años, y lo que te permite es de alguna manera entender mucho más qué pasa en la sociedad, porque tenés un contacto mucho, si sos un político en serio y hablas con la gente y entendés mucho más qué está pasando en la sociedad. La realidad es que muchas decisiones que tomaron los ministros de nuestro gobierno, que no estaban tomadas por dirigentes que venían de la política, no entendían bien el impacto que iba a tener esas decisiones en la sociedad. Y eso me parece que de alguna manera la sociedad se lo hizo ver en el 2019 y por eso perdimos la elección. Y después, por supuesto, es la economía, ¿no? Pero ahí en el tema de la economía, me parece que justamente la falta de mejores dirigentes políticos para poder explicarlos, la gente no tuvo tan claro que en definitiva los problemas económicos de la Argentina son problemas estructurales y que no son tan fáciles de resolver en poco tiempo. Pero sin lugar a dudas creo que el principal problema nuestro fue la falta de política. ¿Te considerás parte del ala progresista de Juntos por el Cambio? Sí, ¿por qué no? Creo que me considero sin lugar a dudas del ala más moderada. No estoy de acuerdo con esa definición entre halcones y palomas, me parece que no es así, pero sí creo que hay un sector más que entiende que hay que ampliar la coalición y que de alguna manera los extremos no ayudan a construir una alternativa de gobierno más amplia que tenga realmente chances de primero de ganar y después de poder lograr los cambios que necesitamos. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, yo me incluyo dentro del ala moderada. Y dentro del ala moderada, por supuesto que creo que hay diferentes posiciones, pero en general me parece que nosotros tenemos un sector de dirigentes y por supuesto de nuestros votantes que tiene una agenda progresista y me parece que también mucho de esa agenda tratamos de implementarla cuando fuimos gobierno y seguramente nos vamos a tratar de hacer cuando nos toque gobernar de vuelta a partir del 2023. ¿Y cómo te llevas por ahí con las posturas más conservadoras? Entendiéndolas desde la diversidad de nuestro espacio político, porque en realidad nosotros somos una coalición política. En la Argentina hoy hay dos grandes coaliciones, el Frente de Todos es una coalición y Juntos por el Cambio también. Y las dos coaliciones son diversas, ¿no? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Verne y Frederick tienen posiciones absolutamente diferentes sobre el mismo tema como es la seguridad. En nuestro espacio político también tenemos dirigentes que tienen diferentes posiciones. Por supuesto que yo los quiero todos adentro porque me parece que nosotros tenemos que representar a diferentes posiciones del electorado que no se sienten hoy conformes con lo que hace el gobierno y que por supuesto ven en Juntos por el Cambio la alternativa, y la alternativa implica gente que quizás está más cerca de las posiciones más duras y hay gente que está más cerca de las posiciones más moderadas, y en ese marco me parece que está bien que tengamos dirigentes que representen esos dos sectores, o más, puede haber más también, ¿no? ¿Te gustaría ser intendente? Sí, claro, por supuesto. Sí, soy platense, amo esta ciudad, la adoro y la verdad que siempre, a pesar de que hice mucho de mi desarrollo político fue en Buenos Aires, porque a veces la vida nos va llevando para esos sectores, siempre tuve un contacto muy fuerte con nuestra ciudad y me gustaría poder aportar para que la ciudad esté cada vez mejor, ¿no? Es una ciudad que de alguna manera en los últimos 30 años, te diría, ha ido perdiendo ese brillo que tenía. Como decías, vos llegabas acá a La Plata y decías, wow, estoy en la capital de la provincia más importante del país, y que no por responsabilidad de ningún dirigente ni en particular, sino porque obviamente La Plata está en la Argentina y ha sufrido las diferentes crisis y además tuvo la
sufrió la peor tragedia de nuestra historia, que es la inundación del 2013, ha hecho que alguna vez se haya perdido ese brillo. Y me parece que los que mejor conocen qué necesita cada una de las manzanas de su barrio son los vecinos que viven ahí. Así que lo que hago hoy es caminar a diario y hablar con ellos y ir pensando qué cosas necesita la ciudad. Para hablar un poco sobre la gestión actual, bueno, a nivel nacional, ¿cómo ves esa especie de estrategia de unidad hasta que duela que tiene el Frente de Todos? Mira, yo creo que la unidad es la que los que le llevó en su momento a lograr ganar la elección en un candidato como Alberto Fernández, que planteaba hacer un gobierno más amplio y dejar de lado las viejas prácticas del kirchnerismo y del gobierno de Cristina. La verdad que hubo muchos argentinos que creyeron a eso y lamentablemente hoy están muy desilusionados porque hemos visto un gobierno que es un gobierno kirchnerista más. No hay ninguna diferencia con el gobierno de Kirchner, lo vemos claramente en cada uno de los posicionamientos sobre los temas de política internacional, el elemento con Venezuela, apoyando criticando a Israel y apoyando a Hamas en el conflicto entre Israel y Palestina. Montón de cuestiones, no censurando la falta de democracia que hay en Nicaragua, un montón de cuestiones que marcan claramente a un gobierno que es absolutamente kirchnerista y que no fue ni amplio ni de alguna manera un gobierno que vino a terminar la grieta, todo lo contrario. Lo hemos visto al presidente que cambió mucho su posición desde cuando asumió con un discurso amplio ya por el 2019, que ya parece muy antiguo, a hoy con un discurso absolutamente de grieta también. Entonces hay mucha gente que apostaba a ese cambio y no lo logró y por lo tanto me parece que eso se ve reflejado también en cómo se conformó el gobierno. Es un gobierno que está unido, pero hubo parte de ese gobierno que también apostaban en una posición distinta a Alberto, y esa diferencia de posiciones hace que sea un gobierno muy poco efectivo desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? La verdad, si vos me preguntás en qué cosas ha hecho bien este gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, y poder destacarlo, la verdad que no encuentro muchos. ¿Crees que hay un doble comando ahí? Sí, te diría que sí, un doble y un triple comando, pero sin lugar a dudas la que tiene la voz cantante es la vicepresidenta, lo cual era lógico en su momento de imaginar cuando ella decidió quién iba a ser el candidato a presidente. Después, por supuesto, hubo muchos que pensamos, yo también quizá en un momento lo pensé, que Alberto podía de alguna manera romper esa situación, pero claramente no sé por qué, porque por supuesto no hablo con estos temas, no ocurrió y de alguna manera es quien decide, ¿no? Y el mejor ejemplo es cómo está conformado el gobierno, cómo de alguna manera cuando hubo reemplazos o cambios ministeriales, en la mayoría de los casos salieron funcionarios que respondían más a Alberto y fueron reemplazados por funcionarios que respondían a Cristina. Yo sí me pongo el mismo ejemplo, cuando la salida de Banoli del ANSES en abril, cuando Alberto estaba con un 80% positiva y el ingreso de Raberta, que respondía más a la cámpora, muestra claramente que ni siquiera en el momento que Alberto estaba en el mayor nivel de imagen positiva de todo su recorrido hasta ahora, ni siquiera en ese momento pudo poner un funcionario. Vos en tus redes sociales mostrás, bueno, una política del puerta a puerta. Quería preguntarte cómo te llevas con el duranbarbismo, qué tomás de eso y qué no. Mira, yo te digo la verdad, no sé qué sería el duranbarbismo. Jaime Duranbarba es un consultor político que si me preguntas a mí, yo he tenido muy poco contacto con él. Te diría que durante muchos años ni siquiera lo conocía personalmente, recién lo conocí en el 2018, para que tengas una idea. Mirá que estoy en el PRO desde el 2002, cuando todavía no era PRO. Así que no es una persona que tenga tanta incidencia que tuvo tanta incidencia en nuestro gobierno. Él asesoraba desde el punto de vista como consultor político, pero no más que eso. Así que no me llevo ni me dejo de llevar. Es un consultor que opina y que es inteligente sin lugar a dudas. Lo leo en sus columnas que publica y he leído algunos de sus libros, pero no más que eso. Volviendo a lo del gobierno de Mauricio Macri, si tuvieras que sintetizarlo en una frase, en un eslogan, al estilo "no fue magia", ¿qué frase le pondrías? Qué difícil. Yo creo que yo lo definiría como un gobierno que gobernó de forma normal. Y cuando digo la normalidad, hablo de la normalidad desde el punto de vista de
de las reacciones de reacciones normales que tiene que tener un gobierno cuando le ocurre algo bueno o le ocurre algo malo. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, cuando el fallo de la Corte, por ejemplo, revocó el aumento de las tarifas, ¿qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, dijo, bueno, hay que respetar este fallo, convoquemos las audiencias públicas, etc. ¿Qué hizo este gobierno cuando salió el fallo de la Corte respecto a la presencialidad de las escuelas que planteó la Ciudad de Buenos Aires? Salió a pintar por todos lados, es partido judicial versus democracia. Bueno, esas son las reacciones que generan siempre después luego la violencia que tenemos en la sociedad. Cuando hay algo que funciona mal, salimos a atacarlo y a demostrarlo. Me parece que eso es el peor legado que le ha dejado el kirchnerismo a la Argentina, desde el punto de vista de las reacciones o de pensar que toda la política es un Boca River y que en definitiva cuando algo sale mal hay que echarle la culpa al otro y tratar de redoblar la apuesta. Eso nos ha hecho muy mal como sociedad y me parece que en ese sentido nuestro gobierno trató de mostrar que se puede gobernar de otra manera distinta, con errores, con aciertos, pero creo que gobernando como nos manejamos en general todos nosotros en cada uno de los ámbitos de la vida. Bueno, y hablando del proceso electoral, ¿qué rol crees que va a tener el radicalismo en estas elecciones y en las del 2023? Un rol importantísimo. El radicalismo es una de las patas fundamentales de Juntos por el Cambio, junto con el PRO y la coalición cívica, más allá de que hay otros partidos que integran nuestra coalición. Creo que de alguna manera una de las críticas que ha dicho el radicalismo no haber tenido una participación más fuerte en los gobiernos, y yo creo que es una crítica válida. Pero creo también que el radicalismo en ese proceso no tenía dirigentes fuertes como hoy los tiene. Hoy tiene una muy buena propuesta de dirigentes, tanto con Martín Lustó, Facundo Manes, que ahora de alguna manera ha decidido, pareciera, ser candidato. Cierta renovación dirigencial con gente más joven como Maximiliano Abad, que ha sido electo presidente de la UCR bonaerense y es un gran dirigente, además de ser el presidente de nuestro interbloque, y tengo una excelente relación, y además de los gobernadores que ya venían gobernando, ¿no? Entonces me parece que en ese marco el radicalismo, sin lugar a dudas, hoy es un espacio político muy fuerte que seguramente va a tener en el proceso de construcción para llegar al 2023 un rol preponderante. ¿Y en la actualidad cómo ves la situación económica? Muy mal. Te diría que, bueno, en un país que tiene 50% de pobres o de la población bajo la línea de pobreza, un país que tiene un desempleo de 2 dígitos, un país que tiene una inflación altísima, sin lugar a dudas tiene un problema económico grave. Adicionalmente a eso, veo un gobierno que no toma ninguna medida para tratar de resolverlo, incluso en la provincia de Buenos Aires, que es de alguna manera nuestro ámbito más cercano de actuación política, porque soy diputado provincial. Vemos a un gobernador que la única manera que cree que para enfrentar la pandemia, la única manera es prohibir, restringir. Entonces restringió actividades económicas como el sector gastronómico, por ejemplo, que ha sido súper golpeado y no previó ninguna ayuda para ayudarlo, y eso es un sector que genera mucha mano de obra. Prohibió las clases presenciales, que implicaba eso, no tener clases, porque convengamos que hay muchísimos alumnos de nuestras escuelas que no tienen acceso a la tecnología y por lo tanto cuando no tienen clases presenciales no tienen clase. Y eso ha sido una tragedia educativa. Mira, no hace falta irse muy lejos de acá, es 20 cuadras, te vas a la zona del Mercadito, te vas a encontrar con escuelas donde el 80 o el 90% de los alumnos de esas escuelas no tienen acceso a internet de ninguna manera. El único contacto que tienen con la escuela es un WhatsApp cuando los papás tienen plata para pagar datos. Entonces esta es la realidad de la Argentina. Cuando vos no ponés clases virtuales, en realidad esos chicos no están teniendo clases. Entonces de pronto te encontrás que hay escuelas donde la mitad de los chicos que van a 4º grado hoy no saben leer y escribir. Y eso sobre todo es porque no tuvieron 3º y casi no han tenido 4º hasta ahora, que recién ahora pudieron empezar. Entonces, en definitiva, es un gobernador, volviendo a la idea, a tu pregunta, un gobernador que lo único que hace es restringir. Y ahora cuando había empezado a salir, porque autorizó las clases presenciales, vienen ahora a restringir, por ejemplo, el tema de los vuelos y a exigir que los pasajeros que vienen de un viaje tengan que hacer una cuarentena en un hotel pagada por los pasajeros. Es un despropósito. Primero porque muchos de los que viajan son gente que viaja por negocios o son estudiantes, o es una locura que vos los obligues a pagar un hotel, y además, por supuesto, que con una dudosa legalidad y constitucionalidad, y además sin sentido, porque si te preocupa el tema de
del cumplimiento del aislamiento necesario que tenés que hacer cuando vuelves de viaje, bueno, exigirle que cumplan en su domicilio y por supuesto controlarlos, que es lo que tiene que hacer el Estado. No ponerse una carga pública de tener que pagar un hotel, que es un verdadero despropósito. Bueno, hablando de la pandemia y las restricciones como una de las cuestiones que más influyó en toda la provincia, ¿cómo viste el rol de la oposición vos en esta pandemia? Bueno, había una oposición muy responsable, ¿no? La verdad que nosotros en la provincia de Buenos Aires acompañamos un montón de medidas que el gobernador nos planteó en el entendimiento que había que dar los instrumentos necesarios en la legislatura para poder enfrentar la pandemia. Lamentablemente también le planteamos al gobernador que tenía que tomar lo que en principio el presidente Fernández había planteado, que era trabajar todos juntos. El gobernador Kicillof nunca lo hizo. Nunca nos convocó a la oposición parlamentaria, que es en definitiva el lugar que tiene la oposición hoy a nivel provincial, es en la legislatura. Nunca nos convocó. Cuando había muchos temas que era necesario convocar mesas para trabajar en conjunto. Siempre, el ejemplo que siempre pongo es cuando ocurrió el problema de las excarcelaciones el año pasado, creo que para abril o mayo, donde le propusimos al gobernador juntarnos y trabajar en una mesa para ver cómo se resolvía sin tener la necesidad de dejar a todos esos presos en la calle, porque claramente eso iba a repercutir en la inseguridad, como pasó. Hoy tenemos un problema de inseguridad gravísimo. Nuestra ciudad de La Plata es una de las principales víctimas del aumento de la inseguridad. Y por lo tanto eran unos temas que realmente había que trabajar en conjunto y no lo hizo. En definitiva, a diferencia de lo que nosotros hicimos todo muy diferente a lo que hizo, por ejemplo, Kicillof cuando fue oposición. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Kicillof fue diputado nacional conmigo a los 4 años, compartimos la Cámara en ese momento y no lo vi votar a Axel, creo que ningún proyecto que haya venido del Poder Ejecutivo. Ni siquiera votó a favor el proyecto que implicaba un aumento del fondo del conurbano, que era unos temas que había logrado María Eugenia Vidal a través de una negociación con el presidente, con Mauricio Macri, en ese entonces presidente. Ni siquiera eso, a pesar de que ahora lo está usufructuando, por supuesto, esos fondos que hoy tiene la provincia, gracias a esa gestión. Ni siquiera eso votó a favor. Entonces, nosotros somos una oposición muy diferente al frente de Todos, que cuando fueron oposición realmente no acompañaron ninguna medida, no tuvieron ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera con medidas que eran muy necesarias. Nosotros hicimos lo contrario, hemos acompañado. Yo soy el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y cada vez que tuvimos que votar, por ejemplo, el presupuesto para la provincia, trabajamos y en el sentido de buscar el consenso para poder votarlo, y así lo hicimos. Y los dos presupuestos que ha tenido el gobernador los hemos votado acompañando la propuesta del oficialismo, ¿no? Te voy a sacar un poco de la política ya para ir terminando. ¿Te gusta algún streamer, youtuber? ¿Cómo te llevas con toda esta nueva onda que está surgiendo ahora? Me llevo bien, pero no tengo algún gusto en particular. Me llevo bien en realidad porque me muestran mis hijos, ¿viste? Mirá, qué bueno que está, qué sé yo, la verdad que lo sigo. Voy siguiendo muy atentamente el surgimiento de las nuevas redes, ¿no? Bueno, TikTok ya no es nueva, ya está consolidada, pero Twitch y todas estas cosas que me parece que son nuevas formas de comunicación que son muy interesantes para analizarlas. Así que lo sigo con atención. No tengo un youtuber así de alguna manera que lo venga siguiendo, pero que es un fenómeno que sin lugar a dudas llegó para quedarse. Sí, mirás los partidos de Boca, ¿no? Sí, por supuesto, todos los partidos, no me pierdo ninguno. Lamentablemente no puedo ir a la cancha, pero si no, voy a la cancha también. Boca es mi pasión, así que sí, y voy con mis hijos, es una de las salidas más lindas que hay, es ir con tus hijos a ver a nuestro amado Boca. ¿Cómo ves la gestión hoy en el club? Con preocupación, creo que es una gestión que de alguna manera vemos un presidente que no es presidente, que es Amor Ameal, la verdad que no tiene ningún tipo de presencia. El que pareciera que maneja el club es Riquelme, que por supuesto es nuestro gran ídolo deportivo, quien lo duda, un enorme jugador, pero creo que para gobernar un club como Boca, que es un club que es como gobernar un país casi, tenés que tener cierta preparación y me parece que eso está faltando y eso se ve, ¿no? Los conflictos con los jugadores, salida de jugadores casi inexplicables, algunas compras que también son casi inexplicables, que parecen más caprichos de Riquelme que otra cosa. Así que con preocupación, pero bueno, siempre poniéndole la energía y la confianza de que a pesar de todo y de esta visión que tenemos, el equipo ande bien y podamos salir campeones de la Libertadores, que tenemos un enorme desafío contra el Atlético Mineiro. Bueno, Daniel, por último, es la última pregunta que te voy a hacer. Te voy a pedir que si tuvieras que renovar tu banca, elijas a 3 personas como asesores, como lo que vos quieras,
pero tienen que ser de diferentes partidos. Entonces te voy a pedir que elijas a esos 3 referentes para que te acompañen a vos. Es un supuesto. Un supuesto, claro, sí, por supuesto, un supuesto. A Mariana Galvarini, me parece que es una persona que tiene una mujer con mucha fuerza, así que, y además es diputada provincial, aunque ahora está con licencia, así que podría estar vinculada con lo bonaerense. De otro espacio político, a Margarita Stolbizer, sin lugar a dudas, también he trabajado muchos temas juntos y es una gran dirigente, y ojalá se incorpore a Juntos por el Cambio o de alguna manera a esta nueva coalición que estamos tratando de ampliar, así que también la sumaría. ¿Alguien del kirchnerismo, tal vez? ¿Alguien del kirchnerismo? Del kirchnerismo, pasa que, a ver, bueno, de acá de la Cámara sí lo sumaría a Juan Pi de Jesús, a Juan Pablo de Jesús. Sí, es un gran dirigente con quien tengo un muy buen vínculo. Pasa que seguramente no sería asesor mío nunca, pero de todas maneras, ninguno de los que te nombré, estamos haciendo un supuesto, sería asesor mío, pero sí, Juan Pablo de Jesús lo sumaría. Daniel, muchas gracias por venir. A vos, Franco, gracias, un placer.